pescador busca la presa, el cazador busca su presa. La iglesia tiene que ir a buscar a los perdidos. No podemos sentarnos y esperar el que quiera venir venga, no. Esa no es la misión por la cual usted y yo fuimos llamados a ser salvos. La misión de la iglesia es ir a buscar a los perdidos. Es más, Jesús no sanó a nadie dentro de una iglesia, de una sinagoga, ni siquiera del templo. Todos los milagros que Jesús hizo fue en la calle. Las mayores predicaciones y milagros de Jesús fueron en la calle. Ahí están los hospitales esperando que la presencia del Señor se haga presente, pero no se va a hacer presente si usted y yo no vamos. Ahí están las plazas esperando gente que se está perdiendo, gente que se está muriendo sin Cristo, gente que no tiene esperanza. De los cielos. Y Jesús fue el ejemplo. Quiero que vayan conmigo a Lucas capítulo 4 versículo 18. En los textos voy un poco rápido porque hay una parte de la aplicación donde quiero detenerme un poquito más. 4:18. Mire lo que dijo Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a quienes, buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. A eso vino Jesús, a predicar el año agradable, a dar sanidad a los enfermos. Ese debe ser entonces el propósito de la iglesia, que el amor de Dios sea también el amor que refleje la iglesia, que la misericordia de Dios sea la misericordia que también la iglesia refleje a los demás, que el poder de Dios que hubo en Jesús también esté sobre la iglesia. Yo le explicaba esta mañana que uno de los problemas que tenemos es que creemos que el que es ungido, o que hablamos de la unción, creemos que la persona ungida es ungida y anda así las 24 horas, los 365 días de la semana. Es más, hay personas que creen que la unción está dentro de uno, y eso es un error. La unción no está dentro. Jesús mismo lo declaró: el Espíritu Santo está sobre mí. Este saco que traigo no está en mí ni dentro de mí, está sobre mí. Es decir, la unción se activa en el momento en que se requiere. Solo en el momento cuando se requiera la unción se activa. Es decir, el Espíritu viene sobre tu vida, viene encima de ti, y lo que está sobre ti, Él empieza a accionar hacia la gente. Y Jesús dice: su Espíritu está sobre mí para hacer varias cosas. No solamente fue la ordenanza de Cristo. Lucas capítulo 4, versículo 43 y 44. Pero Él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncien el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido, dígalo fuerte, enviado. ¿Para qué vino Jesús? Para anunciar, para predicar el evangelio del reino de Dios. Mire lo que dice: porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. ¿Para qué vino Jesús? Para predicarnos el evangelio. Todo el mundo esperaba en ese tiempo a un líder famoso. Los judíos esperaban a un líder revolucionario, a un líder influyente. Pero Jesús dijo: yo no vine a eso, yo vine a predicar el evangelio del reino. Mateo capítulo 9, verso 35. Regrésese un poquito, por favor.
Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Mateo capítulo 10, el capítulo que está enseguida, verso 7 y verso 8 dice: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. Mire, yo quiero que vaya siguiendo la secuencia de lo que estoy diciendo. Yo no sé qué concepto tenga usted de lo que es ser iglesia. Yo no sé si el concepto que usted tenga de ser iglesia es un punto de reunión donde podemos pasar un tiempo padre, donde nos reunimos y escuchamos a alguien que predica, cantamos himnos al Señor con todo el grupo completo y nos sentimos bien y estamos muy bien y se acabó, regreso a mi casa, a mis quehaceres, el trabajo, la escuela, lo que usted quiera, y el domingo nos vemos otra vez. Yo no sé cuál sea el concepto que usted tenga de iglesia, pero cuando Jesús vino marcó el rumbo correcto de lo que es ser iglesia. Y él empieza a decir: yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Yo no vine a ser un líder, dijo el Señor, yo vine a predicar el evangelio. Y luego aclara, estoy siguiendo una secuencia lógica de lo que hemos leído. Jesús, para darle fuerza a esto, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para poder aplicar el propósito que tengo. ¿Cuál es el propósito? Dijo Jesús: sanar a los enfermos, dar vista a los ciegos, predicar el año agradable, dar buenas a los pobres. Y no solamente Jesús lo hacía, sino el último texto que acabamos de leer, Jesús le dice a sus discípulos: ahora les toca a ustedes esto. Yo lo estoy haciendo, pero ahora les toca a ustedes. Así que vayan y miren qué encomienda, que le diga a alguien a usted: resuciten muertos. ¿Qué encomienda? Vayan, prediquen, salen enfermos, resuciten muertos. Oiga, que nos digan eso. Esa era la encomienda de Jesús. Es decir, Jesús fue marcando el por qué debemos ser iglesia y cuál es el sentido de ser iglesia. No solamente Él lo enseñó, no solamente Él lo vivió. Quiero que vaya conmigo a ver el por qué a veces no actuamos en la misión del reino. Y aquí es donde yo me quiero detener. Quiero que vaya conmigo a San Marcos, capítulo 9. La iglesia puede estar en grave peligro, y cuando hablo de la iglesia, lógico, va a Betel, va el Triunfo por la Fe, va la iglesia en Corea, la iglesia en España, no importa dónde esté, la misión que sea, por más pequeña o la iglesia más grande. La denominación religiosa que más está creciendo en México son los testigos de Jehová. Y por más que lo han querido detener, hay una iniciativa que empezó en Chihuahua, donde hay una ley en el estado, donde ya no se puede pregonar el evangelio tanto a cristianos como de cualquier índole, cualquier religión o cualquier secta que anden en las calles. Es decir, está prohibido hacer campañas evangelísticas al aire libre, pero también está prohibido que la gente ande evangelizando en plazas, en calles, y eso también delimita a los testigos de Jehová que andan en las calles. E increíblemente los testigos de Jehová en Chihuahua han crecido mucho a pesar de la iniciativa, porque hay algo en ellos que no los va a detener. Tienen ellos una convicción. ¿Estarán equivocados o no estarán equivocados? ¿Estarán equivocados o errados en su doctrina? Pero tienen una convicción, que hay una misión por lo cual ellos fueron llamados a ser testigos de Jehová.
Ustedes ven a los güeritos que andan ahí afuera, que son los mormones. Y ahora que fue papá al evento de la cuestión de asociación religiosa, fue en un salón. Ellos le llaman estacas al lugar de su reunión. Nosotros llamamos templo, ellos le llaman estacas. Una estaca es un lugar grande donde varias congregaciones se pueden reunir. O sea, viene una congregación y hace su servicio a las 9 de la mañana, y luego viene otra congregación que hace, o sea, ese sirve para que todos se reúnan. Y yo me quedo asustado, hermanos, porque han invertido, ellos invierten mucho. Y dice, él mismo, el líder, dice, si alguien, dice, los cristianos no son tan diezmadores como lo somos nosotros. Y es verdad. Si algo tienen los mormones es que obedecen un principio de diezmo, y son los hombres más diezmadores que hay. De hecho, cotizan en la bolsa de valores de Nueva York. Por eso sus santuarios son impresionantes. Nomás entré y nomás de ver adentro cómo tenían, es increíble cómo tienen. Es más, hay como 7 oficinas. El pastor tiene la oficina, bueno, nosotros le decimos pastor porque nos llamamos pastor, pero yo no sé cómo le llaman. El pastor tiene la oficina, el secretario de la iglesia tiene la oficina, el tesorero tiene una oficina, el líder de como si fuera nosotros escuela dominical, pero ellos le llaman clase de religión, tiene su propia oficina, y tiene una ventanita, y me asomé nomás para ver la oficina. ¿Qué tipo de oficina tiene? No, hermano, usted parece que está entrando a la oficina del presidente Trump en los Estados Unidos. Es impresionante. Ustedes pueden ver a esos güeritos que andan en la calle, bonitos, que andan con una de esas, pero ellos están seguros y convencidos que esa es su misión. La iglesia tiene que estar convencida realmente por qué fuimos llamados iglesia. El por qué motivo un día Jesús me salvó. Por qué un día Jesús se fijó en mí. Y por qué ahora yo tengo el privilegio de estar sentado en un lugar donde se predica la palabra. Pero ¿para qué estoy aquí? Eso es lo que tengo que entender. ¿Por qué Jesús me salvó? Y ahí es donde la iglesia debe despertar a su misión. Porque un día estaremos ante la presencia del Señor, y ¿qué cuenta le vamos a dar? Una de las situaciones por las cuales la iglesia del Señor a nivel mundial no entendió, es algo que ya se había presentado hace mucho tiempo, incluso en los tiempos de Jesús. En el capítulo 9, verso 12 en adelante, quiero hacer notar 2 cosas en esta historia. Habla de la transfiguración, y le voy a explicar así, antes de explicar todo, lo voy a poner en contexto. Eran 12 discípulos. Hay un libro que se escribió que dice que había millones, que eran diferentes grupos, que había miles que seguían a Jesús. Y luego había 500 que eran parte del discipulado de Jesús. De esos 500 había 70 que eran discípulos más cercanos a Jesús. De esos 70 había 12 que eran los que estaban con Jesús. Pero de esos 12 había 3 que eran los íntimos de Jesús. Y entonces había los 12 que estaban en Jerusalén, andaban ahí, y Jesús agarra a esos 3, y la Biblia menciona sus nombres. Entre ellos estaba Pedro, Juan y Jacobo. Y Jesús les dice: vengan, síganme, solo ustedes 3. Y dice la Biblia que los sacó del pueblo, de la ciudad, y se fue a un monte alto a orar. Y cuando llegó ahí, les dijo: espérenme aquí. Y se puso ahí. Y de pronto dice la Biblia que era tanta la presencia de Dios que había ahí, que mientras estaba Jesús, los 3 discípulos, los otros estaban allá, los otros 8 estaban en la ciudad. Dice la Biblia que apareció ¿quién? Moisés y Elías. Y ellos, los 3, lo vieron. Posiblemente se han de haber asustado, porque no es común que se aparezca alguien así. Ellos se dieron cuenta quién pudiera ser por las vestiduras y por la apariencia. Era la confirmación del ministerio de Cristo, es lo que se dice, lo que estaba ocurriendo. Estos hombres, estos 3 quedaron atónitos, sin habla, al ver lo que estaba ocurriendo. Se emocionaron tanto que cuando todo eso terminó, es decir, desaparecieron otra vez estos 2 personajes, y que Jesús queda en un esplendor de luz, y ven que Jesús viene a ellos están tan maravillados que dicen: Señor, vamos a hacer una enramada, una para cada uno de ustedes, y aquí nos quedamos.
Eso lo ven los primeros textos que acabamos de leer, que usted ve ahí. Hacemos una enramada. Vamos a ver el texto para que no le digan y no le cuenten. Verso 5. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, uno para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabían lo que hablaban, pues hablaban espantados. Estaban asustados. Dicen: vamos a quedarnos aquí, vamos a hacer una enramada y aquí nos quedamos. Y se oyera muy bonito. Pero aunque se oye muy bonito el quedarnos ahí y contemplar la hermosura de Jesús y quedarnos en su presencia, se oye muy bonito y es parte fundamental, pero no era la misión por la cual Jesús estaba aquí. Muchas veces como creyentes decimos: nos quedamos en la iglesia, ahí está muy bien, muy padre, cantamos, escuchamos, hasta ahí. Aquí nos quedamos, ¿para qué salir? El que quiera salvarse, que venga aquí. Acabo que la iglesia está abierta, ya sabe a qué horas tenemos el servicio, y el que quiera venir viene y el que no venga. Pero nosotros aquí nos quedamos porque está muy bien sentir la presencia de Dios. Sí, es parte fundamental, pero no es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia, Jesús dijo: id. No dijo: esperen. No dijo: siéntense en una plaza y va a venir alguien y les va a preguntar y usted le habla. No, dice el Señor: ustedes tienen que ir a buscarlos. La alegoría que Jesús hace de la pesca, cuando él dice: los haré pescadores de hombres, ustedes saben que los pescadores tienen que ir a buscar el pez, tienen que aventar la red o tienen que aventar el anzuelo y esperar el momento exacto. El pescador busca la presa, el cazador busca su presa. La iglesia tiene que ir a buscar a los perdidos. No podemos sentarnos y esperar el que quiera venir venga, no. Esa no es la misión por la cual usted y yo fuimos llamados a ser salvos, sino para predicar el evangelio a toda criatura. A veces nos conformamos con la situación, a veces nos conformamos con el momento en el que vivimos, pero no vemos más allá. Hablaba hace un momento en la escuela dominical sobre los niveles de la fe, y yo decía que la mayoría de la gente piensa que son como si alguien se ha agarrado un montacargas. Yo tuve la oportunidad de trabajar y manejar montacargas. El montacargas nomás tiene 2 velocidades, para adelante y para atrás. Si usted nomás agarra el montacargas, tiene una palanquita, le sube y el solito el montacargas se va para adelante, y le hace para atrás y se detiene y empieza a correr para atrás. Pero hay carros que son estándar, que tienen 1, 2, 3, 4, 5 velocidades para adelante, y hay unos de los más nuevos que tienen 6. Yo llegué a tener un carro que tenía 6 velocidades hacia adelante. Y muchos creen que la fe es esa: o tengo mucha fe o no tengo fe. Creen que esos son los dos polos. No, la fe tiene niveles. Niveles para arriba y niveles para abajo. Hay gente que en vez de hacer crecer la fe, la va destruyendo solito hasta que termine la necedad, como dice Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Eso lo hablé en la escuela dominical, porque nuestro pastor está afuera, anda de viaje. Bueno, pero ahorita ya viene en camino. Y muchos nos quedamos y nos conformamos con eso. Aquí nos quedamos, no hacemos nada. La misión de la iglesia es ir a buscar a los perdidos. Es más, Jesús no sanó a nadie dentro de una iglesia, de una sinagoga, ni siquiera del templo. Todos los milagros que Jesús hizo fue en la calle. Las mayores predicaciones y milagros de Jesús fueron en la calle. Ahí están los hospitales esperando que la presencia del Señor se haga presente, pero no se va a hacer presente si usted y yo no vamos. Ahí están las plazas esperando gente que se está perdiendo, gente que se está muriendo sin Cristo, gente que no tiene esperanza, gente que está con pensamientos suicidas porque toda la esperanza se acabó. Existen personas que no esperan un milagro de Dios porque su condición es ya quedarse como siempre han creído. Hay gente que es pobre y creen que así van a morir. Hay gente que está enferma y cree que su condición ya es morir así, porque no esperan un milagro. Su esperanza ha muerto. Ahí donde la iglesia tiene que dar la esperanza que solo está en Cristo Jesús.
cada lugar, cada casa, cada hogar debe ser un taller para el Espíritu de Dios. Jesús les dijo, discipúlenlos. Es lo que nos ha faltado a nosotros como iglesia, discipularlos. Es decir, ganamos a alguien, pero no le damos el seguimiento que otras religiones sí le dan. Ganamos, pero no les enseñamos los principios de vivir en Cristo. Es más, hacer el esfuerzo de decir, te invito a la iglesia, yo voy por ti. Amén. ¿A alguien le gusta la pesca? Levante su mano de los que le gusta la pesca. Amén. ¿Sí? Amén. Mi padre de muy chiquito me llevaba a pescar. Y me acuerdo que compraba cuerdas, famosas cuerdas, les metía 2, 3 anzuelos en la cuerda, le metía, llegábamos, primero teníamos que comprar las cuerdas, pero no son de guitarra, son unas cuerdas especiales. Ahora, cada cuerda tiene, mucha gente mira la cuerda y lo primero que mira es cuántos metros de largo tiene, pero no se ve lo largo, sino el calibre de la cuerda, porque hay calibres para peces pequeños, pero hay calibres que pueden aguantar más de 8 kilos a 12 kilos, y lógico, hay calibres que aguantan hasta 50, 60 kilos, según el pez que uno va a pescar. 2, no todos los peces pican con el pan Bimbo mojado, ni con tortilla. Me acuerdo que mi papá decía, vamos a pescar, y me los ponía a andar ahí escarbando en el patio, sacando gusanitos, las lombrices. Pues nos íbamos, cuando todavía el Moral tenía agua, nos íbamos a pescar hacia el río Bravo por la parte del Moral, y nos llevaban, ¿cómo se llama? Redeando, uno de una orilla, otro de otra orilla, y levantamos y salían bastantes pececitos, charalitos, pero eran agarrarlos de carnada y los metíamos. Y el bagre, que es el pez que trae bigotito, ese sale con una masa que está hecha a base de hígado, de bacalao y no sé qué. O sea, cuando usted la agarra huele feo, pero es el aroma que pesca a los bagres. Si usted va por bagre, sabe que va a meter eso. Si usted va a meter a sacar un robalo, entonces va por carnadas como un chapulín, como un poquito más. O sea, el pescador sabe cuál va a picar, ¿verdad? Sabe por dónde va. Pero sabe que esa cosita para pescar y ponérsela al anzuelo vale como $8 en Estados Unidos. Es más, el pescador tiene que hacer una inversión, estar dispuesto a invertir para ir a pescar. Ya cuando tú tienes todo lo que llevas, te has dado cuenta que ya invertiste un buen dinero. Ahora, si a usted le gusta con reel, puede ir al mirador, y usted puede encontrar en el mirador reels de hasta 200 pesos, pero creo que son de esos de popotes, de esos de que donde jale un pez grande lo quiebra. Y la gente dice, ay, qué barato el reel. El que no sabe dice, ay, vamos a comprar porque tiene a Winnie Pooh pintado, porque hay unos reels para niños. Ay, vamos a agarrar y con este vamos a sacar un pecesote. No, hermano, sí, imposible. Y yo he visto reels para pez espada que tienen un grosor y están hechos de no sé qué y toda la tecnología que tengan, y pueden llegar hasta los $4,000, $5,000 la pura caña. Y hay gente que invierte porque hay que sacar el pez. Jesús invirtió. Es más, ¿se acuerdan cuando la Biblia dice, y esa es una hipótesis personal porque la Biblia no lo aclara, pero la Biblia dice que un día criticaron a Jesús porque estaba sentado comiendo ¿con quién? Con los pecadores. No dice dónde estaba sentado. Yo pienso que estaba en un restaurante, y yo pienso que Jesús pagó la comida para estar con ellos y que se le acercaran y poderles hablar del mensaje. El evangelio significa inversión. No solamente invertir tiempo, invertir esfuerzo. El evangelio también es invertir incluso de nuestros recursos, porque una vida salvada no tiene precio terrenalmente, porque el precio pagado por cada uno de nosotros es mayor que cualquier precio que puede pagarse en este mundo, que es la preciosa sangre de Cristo. La iglesia tenemos que llegar a ese entendimiento, que mi ADN, lo que me hace ser hijo de Dios y lo que comparto con Cristo en su sangre, es que en mi ADN es evangelizar y predicar el reino de Dios a toda la criatura, a todas las criaturas.
Yo no puedo detenerme en mi condición. Ahora, no es el único problema. Les dije que había otros 8 apóstoles que se habían quedado en la ciudad. Jesús les dice, no, aquí no los vamos a quedar, vámonos para allá, nos están esperando. Y Jesús viene de bajada otra vez a la ciudad, y cuando llegó a la ciudad se dio cuenta que hay bastante gente amontonada, que hay un problema, y quienes estaban metidos en el problema eran sus discípulos, que se habían quedado. Usted siga leyendo el texto más adelante, está en el verso número 14 en adelante. ¿Cuál era el problema? Vamos a leerlo. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Estaban peleando, estaban discutiendo, estaban disputando. Imagínense esta escena. Viene un padre y les dice, discípulos de Jesús, ¿los reconoces? ¿Cuántos saben ustedes que la gente reconoce cuando alguien es cristiano? Y saben ustedes que aunque tienen su corazón, esperan mucho de nosotros, sobre todo que los ayudemos. ¿Verdad que sí? Jesús no estaba presente. Jesús está con 3 en una transfiguración. Pero este hombre reconoció que los 8 que estaban ahí eran parte del equipo de Jesús. Así que esperaba que ellos reaccionaran a su necesidad. Y le llevó un muchacho que en pocas palabras estaba endemoniado. Y entonces los escribas y los discípulos están peleando, están discutiendo. Imagínense esa escena, ellos diciéndose de cosas de frente, los 8 que quedaban contra no sé cuántos eran aquellos, y la gente, toda la multitud viendo, el papá desesperado y el hijo revolcándose. Qué tremendo, ¿no? El hijo revolcándose, el papá desesperado, la gente viendo qué va a pasar con los 8 apóstoles y contra todos los escribas, y aquellos discutiendo. Y Jesús viene y dice, ¿qué pasa aquí? Y entonces, antes de que cualquiera dijera una explicación, el padre va desesperado con Jesús y le dice que se postró y lo adoró. Así que toda la atención del Señor primero fue hacia ese hombre. Y él le dice, Señor, yo tengo un hijo que está atormentado, está endemoniado. Se lo traje a tus discípulos para que lo sacaran, pero no pudieron. Que se están peleando. Y Jesús volteó con una sonrisa, ¿así dice la Biblia? Dice la Biblia que Jesús, por lo que habla, iba bien enojado. Y voltea con los 8 y les dice, generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo? ¿Saben por qué? Porque los discípulos no estaban sobre la necesidad. No les había dicho el Señor, ya habíamos leído antes, que el Señor les había dicho, vayan y sanen enfermos, saquen demonios, resuciten muertos, hagan esto porque el Señor va con ustedes. Mi potestad se las doy a ustedes, mi autoridad se las delego a ustedes. Hagan lo mismo. Y ellos no estaban haciendo lo que tenían que hacer, estaban distraídos. Diga conmigo, distraídos. Dígale a la persona que está a su lado, distraídos. ¿Saben que el arma de Satanás es eso? Distraer. Bien dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. Satanás está llenando de pecado a los creyentes porque los creyentes están distraídos y lo que tienen que hacer no lo están haciendo, no lo estamos haciendo. Si yo sé que tengo que predicar el evangelio y tengo que ir y traer a la gente y no lo estoy haciendo porque estoy distraído, Satanás es experto en hacernos distraer en cosas que ni siquiera tienen significancia o valor.
Estamos tan metidos en las situaciones de la vida, en las situaciones internas, en las situaciones religiosas, en las situaciones tan adentro que se nos ha olvidado que el evangelio por el cual fuimos llamados es un evangelio que produce libertad. Y si este evangelio ya me dio libertad, el texto también que leímos dice: da de gracia lo que de gracia recibiste. Y si un día alguien me trajo el evangelio que trajo libertad a mi vida, yo tengo que llevar el evangelio que da libertad al que no la tiene. Y hay muchas maneras de distraer. Y Jesús habló de esas distracciones. Habló de los afanes. ¿Por qué a veces no evangelizamos? Porque estamos tan afanados. Porque el día no nos alcanza. Cuando dice Eclesiastés que en la tierra y debajo del sol hay tiempo para todo. Pero nosotros decimos: es que no nos alcanza el día. ¿Saben por qué? No nos alcanza porque ponemos más atención en cosas que no tienen tanta relevancia en la vida. Perdemos nuestro tiempo en tantas cosas que no tienen relevancia en la vida. Habló también de la ansiedad. Habló también de los temores. Todas esas cosas producen que estemos más mirando hacia nosotros, hacia lo introspectivo, hacia nuestras necesidades, hacia las situaciones que atravieso, en lugar de estar viendo. Hermanos, ¿creen que Pedro no tenía necesidades? Incluso se habla de Pedro que tenía esposa, porque la Biblia dice que sanó a su suegra. Quiere decir que tenía esposa, que tenía que mantenerlo, pero siguió a Jesús. Y yo le aseguro que todo ese tiempo que su prioridad fue Jesús, estar con Él, yo le aseguro que jamás faltó provisión a su casa. Porque dice la Biblia que no hay nadie que deje todo por Jesús que no sea recompensado. Todos pasamos por necesidades. Como pastores tenemos situaciones. Pero nada puede cambiar la perspectiva de lo que ahora soy. Dice la Biblia que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino está ¿en dónde? En los cielos. Es cierto que yo soy mexicano por nacimiento. Cuando pierde la selección, ahí sí yo no quiero ser mexicano. Pero mientras gana soy mexicano. Y ayer que ganó el Canelo, soy mexicano. Sé que aquí hay americanos de nacimiento, que también hay franceses, italianos y creo que hay un coreano. Se crean, no. De nacimiento. Aunque yo soy mexicano y amo mi patria, realmente mi ciudad, mi reino está en los cielos. Y mi prioridad tiene que ser el cielo y no las circunstancias de esta tierra. Y si por amor del nombre del Señor vamos a tener que sufrir vituperios y cárceles. Yo dije esta mañana, mis hermanos, hoy mucha gente se escandalizaría si a un pastor o a un creyente lo meten a la cárcel, pero dice la Biblia que en los tiempos antiguos los creyentes iban a la cárcel, ahorita están metiendo a la cárcel y llegará el momento en que el que predique la palabra irá a la cárcel, no importa. Dice la Biblia que lo que les pasa a esos son bienaventurados. Pero si yo realmente amo a Dios y realmente mi fe es Dios, entonces yo tengo que predicar de Dios. Amén. Una vez me encontré una persona, una hermana de una iglesia, y me dijo, yo me sentía mal, me acuerdo, y me dijo terminando, no es de aquí de Piedras, y me dijo, pastor, ¿qué le duele? Y ya le dije todo lo que traía, y me dice, vaya a la hierbería que está entre Hidalgo y Pérez Treviño, algo así, ahí en Saltillo. Hay una hierbería y busca esta hierba. Y luego me dijo, yo le tengo tanta fe a esa hierba. Es que cuando alguien le tiene tanta fe a una cosa, es lo que va a hablar. Si usted tiene fe en Cristo, llama a Cristo, lo único que puede hablar será de Cristo. Si usted conoce quién es el Señor y lo que es capaz de hacer, usted nada más va a hablar de Él. Y eso fue llamada a la iglesia, a ser luz del mundo, a ser sal de esta tierra.
el que le da sentido a un mundo en tinieblas y que se está despedazando por donde lo vea. Porque yo sé que ve noticias y por donde usted ve las noticias, nuestro planeta se está despedazando en lo social y en todo lo demás. Créame que el problema del homosexualismo es un detonante a nivel mundial. Es una pelea terrible. Ha causado un auge en el mundo donde hay naciones que lo están prohibiendo y otras que lo están abriendo. Ahorita es un debate a nivel mundial, debates en las Naciones Unidas. El pecado quiere controlar, pero también hay un texto que dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y esa gracia no puede ser manifestada si la iglesia no toma la decisión de hacerlo. No tiene que irse a otro país a predicar el evangelio. México tiene millones de personas que aún no conocen a Jesús como su Salvador. No tienes que ir a otro país. A un lado de tu casa hay alguien que necesita de Jesús. Y si la muerte llega, no va al cielo. La iglesia fue llamada a eso. Dice la Biblia que todos los días por las calles y por las plazas no cesaban de predicar el evangelio. Hechos. ¿Qué vamos a hacer usted y yo respecto a eso? ¿Qué vamos a hacer respecto a la misión de la iglesia? ¿Cuántos pertenecen a esta iglesia? Levante su mano, por favor. Diga conmigo, yo pertenezco a Betel. Porque esa es nuestra iglesia. Pero a pesar de que sea nuestra iglesia, la iglesia, aunque cada iglesia tiene un nombre, porque así se nos permite ponerle un nombre para no confundirnos. Aunque yo pienso que no debería cada iglesia tener un nombre, ¿verdad? Debería ser una a nivel mundial, pero cada quien se le permite poner un nombre. Aunque tengamos nombre, somos parte de un solo cuerpo a nivel mundial, aquí en la tierra, que es la iglesia de Cristo, la iglesia de nuestro Señor, la que Él estipuló. Y esa iglesia tiene un deber y tiene un privilegio que los ángeles querían, pero Dios no se los concedió. Y entonces nos llamó mensajeros a nosotros. Y nosotros tenemos ante Dios una necesidad. Dice la palabra de Dios hablando del apóstol que es una necesidad para él predicar el evangelio. Para nosotros debe ser un deseo, una necesidad, pero también debe ser un privilegio. Usted tiene que ir y traer. Usted y yo tenemos que cambiar nuestro chip y decir, yo ya no voy a venir solo, tengo que venir con alguien y empezarlos a sentar aquí. Puede decir, bueno, con que llegue yo, no, mi mente tiene que cambiar. ¿Sabe? Y le voy a decir por qué. Escuche bien, y con eso termino. Le voy a decir por qué usted tiene que traer almas a Cristo. Le voy a decir por qué. Dice la Biblia, el que cree que esté firme, mire que no. Si yo no evangelizo, mi fe no está activa, mi fe está pasiva. Esta mañana enseñé que el primer escalón hacia que nuestra fe se vaya hasta llegar a la necesidad es, según el apóstol Pablo, es tener una fe fingida o una fe falsa. Es decir, hay creyentes que como no están activos, creen que siguen en el mismo nivel, pero ellos mismos se dan cuenta que no están en el mismo nivel y empiezan a fingir fe para no quedar mal con la iglesia. Pero la Biblia dice que el Señor todo lo escudriña, todo lo sabe, todo lo conoce. A Él no hay nada que le podamos ocultar. Él no lo podemos engañar, pero la gente cree que puede engañarnos, empieza a fingir la fe, a decir que sí. Si yo digo, hermanos, vamos a evangelizar y el Señor nos va a dar almas para el Señor, mucha gente va a decir amén, pero realmente su corazón no lo está creyendo. Y le dice una cosa, el que no gana almas, dice, si usted tiene el pensamiento de decir, bueno, yo no gano almas, pero yo no me pierdo, yo sigo en Cristo. Esa fe no lo va a mantener siempre así. Llegará el momento en que usted mismo se va a venir perdiendo si no entiende el principio de ganar almas. Porque si usted gana almas, lo va a mantener haciendo la misión que tiene como hijo de Dios, y eso lo obliga a buscar de Dios. ¿Sí me expliqué? Si yo quiero ir a evangelizar
y quiero hablar del Señor, me va a llevar a orar para que el Señor esté conmigo. Si yo en mi corazón digo, quiero ir a un hospital, si yo quiero ir a un lugar a predicar, o quiero ir a un hospital a orar, ¿qué me va a obligar a hacer? A someterme a Dios, a buscarlo en oración, para que su presencia y su gracia esté conmigo. Y cada vez que yo me acerque a Él, mi vida espiritual está firme. Pero cuando yo no evangelizo o no hago nada para Dios, no hay nada que me lleve a buscar a Dios. No hay nada que me lleve a buscar de su presencia o a llenarme de Él, porque yo sé que si voy a orar por un enfermo, yo tengo que llenarme de Él para poder llevar a ese enfermo. Amén. Si yo voy a llevar la palabra, tengo que llenarme yo para que el Señor hable esa palabra. Eso me lleva a buscar a Dios en intimidad. Pero cuando yo no hago nada y estoy pasivo y creo que estoy bien, no me va a llevar a buscar a Dios. Creo que con ir a la iglesia es suficiente, y empezarán los pensamientos de con que vaya a la iglesia y levante mis manos y cante y haga lo que sea. Acabo que estoy en Betel, acabo que estoy en Getsemaní, acabo que estoy en como se llame la iglesia. No pasa nada. Llegará el momento en que tu búsqueda de Dios se terminará, y entonces fingirás la fe, y luego la fe se volverá débil, y luego la de débil se hace muerta. Después tienes poca fe y terminas siendo necio, y entonces ni en la iglesia estás. ¿Se da cuenta del peligro del que no evangeliza y cree que está bien solo con venir a la iglesia? Ese es un problema terrible. Porque mientras más vea la necesidad y vayas a la necesidad, más búsqueda de Dios vamos a tener. Porque el ir a predicar demanda que lea la palabra. Amén. El ir a orar por un enfermo representa que estemos en oración para ser llenados. Y ahí tu fe se activa, y tu vida espiritual se activa, y tu misión se activa. Y entonces dice la palabra, no hay arma forjada que pueda detener a la iglesia. No hay arma forjada que pueda prevalecer contra la iglesia. Amén. Y me llama el término forjado, porque antes no había los regímenes o los imperios cuando iban a pelear. Decían, ¿contra quién vamos a pelear? Vamos contra los griegos. Ah, los griegos usan esto, esto y esto. Entonces vamos a forjar armas que nos permitan dañar al equipo que ellos tienen. Ahora, ¿contra quién vamos a pelear? Contra los fenicios. Ah, no, los fenicios tienen esta estrategia y utilizan estas herramientas. Entonces vamos a forjar armas especiales para atacar. No era la misma espada para cada. Ellos sabían, tenían que saber qué material tenían ellos para saber cómo iban a atacarlos. Y dependiendo, iban a forjar su herramienta de ataque. Dice la Biblia que Satanás conoce la situación por la que atravesamos, y él forja diferentes armas para atacarnos. Pero cuando uno está activo en Cristo, pero cuando uno está metido, enfocado en la misión que tiene, no importa lo que Satanás haga o quiera hacer, la iglesia va a salir más que victoriosa, más que vencedora. Le hablo como amigo, le hablo como hermano, y le hablo como pastor, y los amo a todos, y se los voy a decir con todo mi corazón y mi amor. Cada vez que venga a la iglesia, tráigase a alguien. Tenemos muchos días a la semana para atraer el corazón de una persona que necesita a Jesús. Si bien dice, pastor, pues todavía a los hospitales no quiero ir. Si usted dice, pastor, pues tal vez pararme en una plaza y empezar a hablar no se me da, o subirme en una combi o en un camión y hablar de Cristo y no se me da, por lo menos háblele de persona a persona a alguien que esté cerca de usted. Y tráigalo a los pies de Cristo, y tráigalos al Señor, y su fe se va a activar. De lo contrario, se va a ir apagando poco a poco. Por eso la palabra del Señor dice, que el que crea que esté firme, mire que no caiga, porque poco a poco nos vamos a ir para abajo. Amén. Y a la persona que está a su lado, usted tiene una misión, hermano, dígaselo. Y es ser luz en medio de las tinieblas. Yo le invito a que se ponga de pie, por favor. Voy a pedir a los músicos que pasen en esta hora, por favor. Amado mi Rey, te doy gracias por este tiempo
que estuviste escuchándonos y observándonos, porque trajimos alabanza y adoración, por esta palabra tan preciosa del Pastor Junior, por esta alabanza maravillosa, por la presencia de tu pueblo, porque me ayudaste a ir y a regresar. Gracias, Señor, muchas gracias. Ahora llévanos a casa con bendición tuya. Sella los labios y confunde la mente lo que nos quiera quitar la bendición de hoy, por ti, Jesús. Amén. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el Santo Espíritu, que esta unión, Señor, ayude no solamente a los pastores, ayude también a las iglesias y ayude a todas nuestras familias, en el nombre de Jesús. Así sea. Amén. Dios les bendiga a todos. Saludes en el nombre de Jesús.